Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este don de la palabra, este don de la revelación de Dios, que nos da luz y nos da salvación. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación, y se nos revela en su palabra. Vamos a iniciar orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Padre de infinita bondad, para que tu Espíritu Santo, que guió, inspiró a los hagiógrafos para darnos estos textos, también nos guíe a nosotros para que seamos mejores discípulos misioneros en salida y sinodales, dispuestos a ir a las fronteras del mundo, a los vacíos existenciales y a los que están excluidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos estudiando esta epístola a Tito, parte de las cartas pastorales, y pues que tienen una profunda importancia en el hoy para nuestras comunidades, puesto que nos muestran el camino de cómo hacer hoy comunidad, cómo hacer hoy vida, las vidas de nuestras comunidades según la palabra. Capítulo 3. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados, a las autoridades, que los obedezcan y estén prontos para dar toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean agresivos, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles, y odiándonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y de renovación en el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Es cierta la afirmación, y quiero que en esto te mantenga firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras. Esto es hermoso y útil para los hombres. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir a mi encuentro, a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuídate de proveer de todo lo necesario para el viaje a Zenón, el perito en la ley, y Apolo, de modo que nada les falte. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras, atendiendo a las necesidades urgentes, para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia con todos ustedes.
Bien, este es el capítulo 3 y final de esta carta a Tito. Y vamos a tratar de mirar los puntos fundamentales que son válidos ayer y hoy, o los que son aplicables. Parte diciendo el capítulo 3, versículo 1, amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades. ¿Que amoneste a quién? Evidentemente a la comunidad que Tito está llevando. Tito es presbítero, está llevando una comunidad, dice, amonéstales que vivan sumiso, hay que entender, respetando las leyes y respetando las autoridades civiles. Recordemos que en el mundo de Jesús, lo civil, lo político y lo religioso está unido. En el mundo romano, más o menos también. Entonces, respetando a la autoridad, respeto a Dios. Entonces, por eso, sean sumisos, o sea, respeten a los magistrados y a las autoridades. Esto es de suma importancia hoy también, el respeto a las autoridades que nosotros elegimos. Y alguno dirá, no, yo no lo elegí, pero el pueblo en general eligió. Entonces, respeta. Y una forma de respetar a las autoridades es orar por ellas. Desde el primer momento, orar por las autoridades para que lleven a cabo una misión correcta. Dice, que los obedezcas y estén prontos para toda obra buena. Ya el obedecer la autoridad ya es un paso para realizar la obra buena. Miren que Pablo le está diciendo a Tito que es de suma importancia vivir obras buenas, realizar obras buenas. Pero realizar obras buenas no es para que me salve Dios. No se realizan obras buenas para que Dios le salve, sino que se hacen obras buenas porque se sabe salvado por Dios. En la gratitud a la gratuidad de Dios surge la buena obra, la obra buena. Además va a decir que es sumamente importante también que no injurien a nadie. Mire, está hablando a la comunidad, a Tito, pero que le hable a una comunidad. Primero, que esa comunidad haga obras buenas. Las comunidades existen para hacer obras buenas. Para eso existe una comunidad. Si no es una comunidad para hacer obras buenas, es decir, para corregir al que se equivoca, para dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, liberación a los cautivos, anunciar la buena nueva a los pobres, anunciar el año de la gracia del Señor. Si la comunidad no está centrada en esto, que es la vida del reino de Dios, entonces es un club religioso. No es una escuela de Jesús, no es una comunidad de Jesús. Es un club religioso que simplemente tiene los valores del mundo. Lo único que acá mencionan a Dios, pero igual se insultan, igual se maltratan, igual se dicen cosas sin el menor respeto a la dignidad de la persona humana. Y peor, sin descubrir que el otro es Cristo. En días pasados que decía San Juan Crisóstomo que cuando vas al templo, dice, y te preocupas de los manteles de seda del templo, pero te olvidas del Cristo desnudo en la calle. Dice, gastas mucho en manteles, en arreglos, en el templo, pero te olvidas del pobre que no tiene comida, que tiene hambre y no tiene vestido. Y hoy podríamos ver cuánto nosotros, por ejemplo, en nuestras comunidades podemos gastarnos en detalles, que parecen detalles, arreglos, flores,
¿Cuánto nos gastamos? Y sin embargo, ni nos recordamos de los pobres. O sea que esto es para nosotros hoy. Entonces, tener esa conciencia de la obra buena, primero. Segunda cosa, dice, que no injurien a nadie. No injuriar, fíjense. Que en la comunidad no se injurie. No injurien a nadie. Además de eso, dice, tercero, que no sean agresivos, sino apacibles. Podemos ir viendo las vidas de la comunidad. Si estamos viviendo eso, o a veces puede ser lo contrario. No somos ni apacibles, somos agresivos a veces en la comunidad. Entonces dice, no, que sean apacibles, no agresivos, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque en la vida de la mansedumbre es como otros que vienen, descubren allí un cálido nido de amor. En la iglesia descubren un lugar donde nadie le señala, nadie le juzga, nadie le condena, y hay un ejército de hombres y mujeres en mansedumbre. Y dice, no con algunos, con todos los hombres y todas las mujeres. Pues también nosotros fuimos, está hablando de él Pablo, en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles y odiándonos unos a otros. Entonces, está hablando de un antes de la vida en Cristo y un después de la vida en Cristo. Es decir, un antes del encuentro con el Señor y un después del encuentro. Es lo que el papá va a decir, citando a Aparecida: el que se encuentra con Jesús, Evangelii Gaudium 1, en él nace o renace la alegría. Y va a decir, la iglesia para el siglo XXI ha de estar marcada por la alegría. Y ustedes han visto que todos sus documentos tienen algo de alegría. ¿Sí? Todos llevan algo de alegría. El gozo del evangelio, ¿ve? El gozo de la santidad, el gozo de la familia. Entonces, la alegría, el gozo. Pero fíjense, ese gozo no es cualquier gozo. No es el gozo porque la música se puso alta y todos aplaudimos y se nos olvidaron los problemas y ahí aplaudimos y me dio escalofrío. No es ese gozo. Ese gozo es emocional. El gozo del que habla Pablo es el que viene de una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que se da por el encuentro con Jesús. Encuentro no allá, un encuentro dentro, en mi interioridad, donde me doy cuenta que Él y yo somos uno, que su espíritu es mi espíritu y que por lo tanto con Él puedo decir Abba, a Dios, y que estoy inundado de amor porque vivo dentro del amor, porque todos vivimos dentro del amor. Miren que por el Salmo de hoy que decía qué alegría, ¿no? Es morar en la casa del Señor. Qué alegre sería eso. Es un sueño del salmista. Sin embargo, en Cristo se revela que ese sueño es realidad. Un día descubrirán que yo estoy en el Padre, que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Entonces Francisco va a decir en Gaudete te exultate, alégrate y gózate, ¿no? Exulta de gozo o alégrate y gózate. Va a decir que hay que enseñar, porque se enseñó antes, que Dios estaba dentro de nosotros, en nuestros corazones.
Pero ahora es momento de enseñar que nosotros estamos dentro de Él, que Él es nuestro templo santo. Por lo tanto, ese gozo, ese anhelo que tenía el salmista, hoy es real. Vivimos dentro de Dios, en Él nos movemos, somos y existimos. Y esa experiencia de vivir dentro de Dios, esa experiencia de sabernos inundados, traspasados del amor de Dios, es lo que hará todo el cambio en mi vida. El cambio no se hace por miedo, no se hace por fuerza, se hace en amor, en alegría y en libertad. Por tanto, es un cambio suave, es una transición suave, hermosa. Jesús dice, lo va a compartir y lo va a decir desde las parábolas. Por ejemplo, cuando compara que el reino es como el hombre que encuentra un tesoro en el campo. Tenía sus cosas y tal vez estaba pegada a sus cosas o apegado a sus cosas. Pero el día que encuentra el tesoro, vende todo lo que tenía, ya no tiene importancia. Y compra el terreno donde está el tesoro. Porque para él el tesoro es lo valioso. El tesoro es el encuentro con Jesús. Es el encuentro con el Dios de Jesús y con Dios en Jesús. Por eso la importancia del encuentro con el Señor. Pablo dice, antes de ese encuentro, nosotros fuimos insensatos, o sea, sin sensatez, desobedientes. Entonces vamos viendo unos elementos que revelan que no me he encontrado con Jesús. Cuando vivo insensatamente, no me he encontrado con Jesús. Cuando soy desobediente, no me he encontrado con Jesús. Descarriado, no me he encontrado con Jesús. Esclavo de toda suerte de pasiones y placeres. Mire, pasiones no solamente no se refiere a la sexualidad, sino toda pasión humana que nos arrastra por los chances de la lotería, por no sé qué, por no sé cuánto, por la lengua, por hablar, por juzgar, pasiones humanas y placeres también. Y no es que el placer sea malo, sino que cuando el placer nos lleva por su rumbo, creyendo que en él está la felicidad, se vuelve un ídolo. Y ahí está la esclavitud. Por eso lo dice. Además de esto dice que viviendo en malicia y aborrecibles, viviendo una vida que no es de amor, una vida que no es de alegría, una vida que no es de libertad. Entonces, claro, cuando yo no me he encontrado con Jesús y empiezo a vivir la vida religiosa, eso se vuelve un peso, porque tengo que cumplir, tengo que hacerlo así, cuando en realidad es la experiencia de amor. La experiencia de amor. Decía Santa Teresa de Jesús, cuando habla en el libro de la vida, dice, no me gusta, no estoy de acuerdo con penas de animales, con penas de bestias, o sea, con esos ejercicios que se golpeaban o que... No, dice, porque el encuentro con el Señor ha de llevar a una vida blanda. En lenguaje de la época significa una vida dócil a Dios, alegre, en alegría. Es decir, descubriendo a un Dios amor, que ama a la humanidad, que el amor de Dios por la humanidad es continuo, constante, y lo que desea es darnos vida. ¿Y qué vida? Dice, la misma vida de allá de las moradas, en la quinta morada, la misma vida de su amado Hijo. La misma, no otra. Dice, y una vida que se consigue, se vive imitando la vida de Jesús. Imitando no como imito a una persona vistiéndome igual, no, sino siguiendo sus mismos pasos. Es decir, los pasos del amor que se entrega. Además de esto dice que vivían, dice, odiándonos unos a otros. Todos estos son elementos que muestran que estamos pervertidos. Si en la comunidad
vivimos odiándonos unos a otros, es que no hemos entendido, no hemos comprendido, porque no nos hemos encontrado con Jesús. Tanto así que decía un santo padre de la iglesia: si en una comunidad alguien pasa hambre, en esa comunidad no funciona. No es comunidad de Cristo. Si en una comunidad cristiana alguien está pasando hambre, esa comunidad no es cristiana. Y claro, hablaba de comunidades que no eran una masa como hoy. El problema es que la masa que vienen 700 o 500 a misa, u 800, no, esa no es una comunidad. Una comunidad donde hay gente en comunidad. Si en ese grupo de comunidad, llámala pastoral, llámala movimiento, llámala grupo, si ahí hay alguien que pasa hambre, ese grupo no sirve para nada. Rece lo que rece y haga lo que haga. Dice, los padres de la iglesia, siglo IV, V. Porque la comunidad tiene un fin. Y es que todos en la comunidad vivan la paz de Cristo, la alegría de Cristo. Por eso es que en las primeras comunidades se daba la colecta, que no era el diezmo. Recuerden que en la comunidad nueva de Jesús, ni en Pablo se diezma. Se diezma en el Antiguo Testamento. En la comunidad de Jesús se da todo. Se da todo, y no un día, sino todos los días. Y se da todo porque eso que se da son, vamos a decir, la comunidad son 20. Entonces todo lo que ganan los 20 lo ponen ahí. Y luego lo cuentan todo y lo reparten igualito para todos. O sea, eso no se le da a otro fuera de la comunidad. Ya después verá cada uno si la comunidad hace otra actividad para darle a otro afuera, sí. Pero ese movimiento es para los de la misma comunidad, para que en la comunidad todos tengan igual, lo mismo. Aunque trabaje menos y gane menos, o aunque no pueda trabajar, tiene la misma cantidad de todos para vivir. Entonces ese modo de vida que se llama el compartir de bienes, la comunión de bienes, es también un enganche para mucha gente. Oye, yo quiero vivir así, yo estoy pasando necesidad y nadie me ayuda. Vamos a entrar a una comunidad y entras por el hambre, pero después te comunican en la verdad de Jesús y ya te quedas en la comunidad. Entonces hemos perdido mucho el sentido de las comunidades primitivas. Entonces ahí no puedo odiarme, ahí hay que solucionar. Si hay un problema, se soluciona en la comunidad, se habla, se dialoga. Dice el texto, versículo 4: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, no solo está hablando cuando Jesús vino. Claro, es cuando se encarna, se manifiesta el amor por los hombres, por la humanidad. Pero es que ese evento también se dio en él cuando él se encontró con Jesús. Por eso va a decir, él nos salvó. Él nos salvó, no dice me salvó. Él nos salvó. Y aquí hay otro problema en la fe nuestra. Pero nosotros decimos, Dios es nuestro Salvador, el Señor es nuestro Salvador. Pero tienes que salvarte, ¿eh? Si no te portas bien, te pierdes, no te salvas. Tenemos un enredo en la cabeza porque no hemos comprendido la revelación. ¿Qué dice el texto? Igual que muchos otros. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia, que la hubiéramos hecho nosotros. Es decir, Él no nos ha salvado por las obras buenas que yo hago. No, sino según su misericordia. Su amor misericordioso es el que nos ha salvado. Miren, no dice nos va a salvar, nos ha salvado. Y en virtud de creer que nos ha salvado y de experimentar su amor, entonces haré cosas buenas. Alguien decía, pero es que si ya yo sé que me he salvado, entonces yo puedo hacer todas las cosas malas que me da la gana. No, entonces no sabes que te has salvado. Si tú piensas así, es que no sabes lo que es la salvación. No sabes lo que es el amor. Si sabes lo que es el amor salvador de Dios, lo que te va a llamar a hacer son buenas obras, como respuesta gratuita, de gratitud a la gratuidad. ¿Ve?
Porque ese razonamiento, bueno, si estamos salvados, entonces se puede hacer cosa mala. Ese razonamiento no es de amor, es un razonamiento del ego. El ego piensa así. Pero cuando uno se encuentra de verdad con Jesús y sientes, experimentas su amor misericordioso, no vas a estar pensando, ahora voy a hacer cosa mala porque Él me ama. No, todo lo contrario, como me ama, yo quiero que la gente conozca su amor. Y la mejor manera de que conozca su amor es a través de mi amor, de la vida amorosa. Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio, fíjense lo que dice, del baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿De qué está hablando? Del bautismo. Pero hay que entender bien eso, porque uno puede decir, bueno, ajá, es que el bautismo es el que nos regeneró. No, es que para llegar a esa regeneración y renovación en el Espíritu Santo, había que hacer un proceso largo, donde yo dejaba las ideas del mundo, los pensamientos del mundo, y asumía los pensamientos de Cristo. Es decir, no es que mágicamente porque se metió en el agua eso lo salvó. No, es que el bautismo es el signo visible de una elección. Yo elijo morir al hombre viejo y renacer, resucitar al hombre nuevo. Entonces el bautismo como signo, como sacramento, se vuelve algo visible donde me marca un antes y un después. El antes de la vida del hombre malo, el antes del hombre que seguía el viejo Adán, el hombre mundano, el hombre del odio, del resentimiento, de la pelea, de la envidia, del juicio, ese hombre. Y al aceptar el bautismo, muero a ese hombre y soy levantado al hombre nuevo. Por eso es que el bautismo en primera instancia era para adultos, no era para niños. Cuando entró un poco la idea mágica del bautismo, que ya lo bautizamos y ya se salvó, aunque no crea, los padres se encargarán después. Eso es magia. Y tenemos que aceptar que entró así. Ya hoy, gracias a Dios, desde la teología litúrgica y pastoral estamos un poco alineándonos en eso. Entrar más en conciencia. Los sacramentos no son mágicos, son signos de una gracia de Dios presencial. En cada sacramento Dios es el que realiza en Cristo el sacramento. Lo dice el Concilio Vaticano II. Cuando la iglesia bautiza es Cristo quien bautiza. Cuando la iglesia consagra es Cristo quien consagra. Entonces, un evento físico que lleva algo que no se ve. Y es la vida nueva en Jesucristo. Por eso se le ponía el alba blanca. Ha asumido un nuevo yo, el de Cristo. Pero eso no es de un día para otro. Eso fue formación y formación y formación hasta que hubo un cambio de mentalidad. Si el día antes del bautismo o el día del bautismo decía al padrino, al testigo, porque cuando lo presentaba el testigo, para presentarlo, para comenzar el catecumenado, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo, le preguntaban al testigo, ¿este hombre ya es bueno? Es decir, para entrar al catecumenado ya tenía que tener la intención de ser bueno. Y cuando llegaban a la iluminación, al bautismo, le preguntaban, ¿esta persona ha asumido realmente la vida en Cristo? Y si el padrino decía, con mucha honestidad, porque tiene que ser honesto, no, yo creo que le falta, entonces 1 año más. No se puede bautizar hasta que no esté dispuesto a asumir la vida en Cristo. Hoy hemos hecho papelillo del bautismo, hemos aguado todo, y la gente quiere que el bautismo sea de 2 días, de un día una charla, una cosita, y no, es que estamos infravalorando el don, la gracia que es presencia misma de Dios. Entonces, por eso Pablo va a decir que hay una cosa ahí en el bautismo, es el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del amor de Dios. Con el bautismo, la persona asume vivir en el Espíritu del amor de Dios, dejando el desamor. Eso hoy por hoy no se entiende en las comunidades. A veces en nuestras comunidades incluso
del mismo clero, puede haber un desamor terrible, unas actitudes de desamor entre nosotros, espantosas. Entonces hay que volver a este sentido de vivir en comunidad de amor. Él nos salvó, dice, justificados, para que justificados por su gracia, no nos justificamos nosotros. Yo no me justifico, nos justifica Él. Justificados por su gracia, y eso no se da cuentagotas. Dios no nos da su gracia dependiendo de cómo nos portemos. Dios nos da la gracia siempre. Fíjense que hay aquí una línea muy delgada, porque muchas veces hemos crecido creyendo que Dios nos da la gracia de acuerdo a cómo nos portemos. Entonces ya no es gracia, es un merecimiento. Yo me porto mejor, merezco más que aquel. No, la gracia de Dios, que es su amor, es lo mismo, es para todos. Es para todos, sin distinción. Y esa gracia es de manera gratuita, justificados por su gracia, fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Y aquí hay que entender esperanza en el texto del Nuevo Testamento. A veces esperanza y fe es lo mismo, distintamente. A veces fe es esperanza, da razón de nuestra esperanza, da razón de nuestra fe, es lo mismo. Entonces, en esperanza, es decir, en fe, ya vivir la vida eterna. No esperar que cuando se muere, Señor, recíbelo en la vida eterna. No, la vida eterna hay que tenerla ahora, hay que vivirla ahora. Si no, entonces lo que Jesús dijo fue una mentira. Porque Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces, si la vida eterna no se vive aquí, entonces Jesús dijo una cosa que no es cierta. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y la vida eterna. Y es que la vida eterna no es un lugar, no es una cosa, es ese saberme, ese descubrirme como sumergido en el océano infinito del amor de Dios, según Spe Salvi de Benedicto XVI, número 12. ¿Qué más nos dice ahora la carta? Dice, es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme, que te mantenga firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras. O sea, insiste, te afirmo y quiero que lo digas, que lo mantengas, que los que creen en Dios se esfuercen, dice, traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras. Las bellas obras son las obras en el amor. Toda obra que se hace desde el amor es una bella obra, la que se hace desde el amor. Entonces, que todos estén conscientes de eso. Esto es hermoso y útil, dice, para los hombres. Esto es hermoso y útil para los hombres. Las bellas obras, el amor del corazón que se vuelve hechos, el amor del corazón que se vuelve realidad. Eso es bello, dice, y útil para los hombres. Evita discusiones necias. ¿Cuántas discusiones necias no hemos, por un lado, propiciado o alimentado? Discusiones necias. Evítalo, dice. Genealogías. Es decir, yo soy hijo de tal y yo soy de una casta, de una... Evítate eso, ¿sí? Genealogías. Contiendas y disputas sobre la Torá. La Torá no es para discutir, no es para pelearse. Es un camino de sabiduría, una enseñanza para vivir, no para discutirla y pelearse. Uno puede hacer un diálogo sobre interpretación, como lo hacían los maestros, los rabí hebreos, o como lo hacen los teólogos hoy, pero
no es para pelearse y insultarse y decirse y enemistarse, no. Eso es signo de no haberme encontrado con el Señor. También dice porque son inútiles y vanas. Inútiles y vanas, no sirven para nada. Discutir por cosas de fe no sirve para nada. Es más, dice, al sectario, después de una y otra amonestación, hay que amonestar, no hay que denigrar, no hay que juzgar, sino amonestar, es decir, llevarlo a la verdad. Después de una y otra amonestación, rehúyele, pues ya, déjalo libre, no lo exasperes. Ya sabes que ese está perdido, pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Él mismo, nadie lo condenó. Él se condenó al ser sectario. Dice el texto de la Biblia de Jerusalén, cuando habla del sectario, dice, el sectario es el hombre herético. ¿Cuál es el hombre herético? El que la doctrina de Jesús la ha pervertido. Fíjense, ¿cuál era la doctrina de Jesús principal? El reino de Dios y su justicia. Entonces, el reino de Dios es el reino o reinado del amor, porque Dios es amor. Y la justicia es lo que tiene que ver con los demás. Y esa justicia incluía la importancia de la persona humana, con toda su dignidad, el hambre de la persona humana, el sufrimiento, el dolor de la persona humana, la exclusión de la persona humana y la relación de la persona humana. Ese fue todo el obrar de Jesús. Si usted lee los evangelios, Jesús se la pasó en toda su vida pública en torno a la persona humana. Oraba a Dios, estaba en relación con Dios plenamente, siempre consciente, no solamente cuando iba al monte, sino consciente de Dios, y desde esa conciencia siempre con la gente, aliviando dolores, hambre, sufrimiento, endemoniados, como se le llama, gente esclavizada, las relaciones, que se amaran, que no pelearan. Siempre la pasó en eso. Entonces, hoy podemos caer en comunidades heréticas, porque ni nos importa el reino de Dios, el reinado del amor, ni nos importa la persona humana. ¿Ven? Ni nos importa la persona humana. Es lo que el Papa va a decir en Evangelii Gaudium. Comunidades autorreferenciales se sienten muy bien, dice, pero en ella no cabe ni Cristo ni los pobres. Comunidades muy de pronto que están reuniéndose, están celebrando, están compartiendo, pero no tiene que ver nada, ni Cristo ni los pobres. Dice, esto no es de Cristo. Estas no son comunidades de Jesús. Es decir, que de una manera muy solapada podemos estar en comunidades heréticas. No porque diga una herejía contra un dogma, algo peor todavía. Es que no viva el sueño de Jesús. Es que no viva lo que Jesús vivió. Ese es el problema. Y luego hay una parte final aquí. Dice, esto importante, dice, condenado por su propia sentencia. Estamos muy acostumbrados a decir que Dios condena. Recuerden que Jesús dijo que el Padre no condena. Y tampoco yo he venido a condenar. ¿Sí? Dice, es la palabra la que les condena. ¿Qué significa la palabra? Que asumirla o no asumirla dependerá si vivo la alegría y la paz o no la vivo. Pero en el fondo es, cada uno se ha condenado por su propia sentencia. Nadie nos condena, nosotros nos condenamos. Dice, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, dice, date prisa en venir a mi encuentro a Nicópolis, a la polis de Nicó, porque he pensado pasar allí el invierno. Nosotros estamos lejos de eso, no tenemos dos estaciones, lluviosa y seca, punto. Allá tienen las 4 estaciones. En invierno era muy frío, entonces pues dice, él va a pasar el invierno ahí tranquilo en esa ciudad. Cuida de proveer, miren esto, de todo lo necesario para el viaje a Zenón,
el perito en la ley, o sea, era un escriba que se había convertido al camino de Jesús. Era un escriba, se ha convertido al camino de Jesús. Dice, él va a viajar, denle lo que necesita. Que la comunidad, aparte de ese compartir que hacen comúnmente, hagan una donación para que él no le falte nada en su viaje. Miren. Además dice, y Apolo, de modo que nada les falte. Es decir, la comunidad debe estar preocupada, consciente de sus hermanos, sentirse hermanos en la comunidad. Y como somos hermanos en la comunidad, entonces me preocupa la suerte del otro. ¿Cómo está el otro? Si va a viajar, si no va a viajar. En este mundo nuestro, ¿qué nos importa? ¿No se han dado cuenta? Que alguien se fue al médico a Panamá, ¿qué me importa a mí? Miren, un individualismo que es terrible, terrible. No hay sentido de comunidad. Por eso hoy es necesario volver a las comunidades de Jesús. Y la sectorización del proyecto diocesano de renovación y bendición busca eso, hacer comunidades pequeñas de Jesús. En los sectores, por ejemplo, se invita a hacer comunidades de 10 familias. Cada 10 familias la lleva un ángel, la cuida un ángel, el mensajero, es lo mismo. Y le lee la carta del presbítero, le lleva las noticias de la parroquia y de la diócesis, los visita por lo menos una vez a la semana, los reúne y va haciendo una familia, una realidad familiar donde el otro necesita, aquí juntos lo vamos a hacer. Por eso el lema es juntos podemos. Juntos podemos. Ustedes oyen que yo siempre lo digo, juntos podemos. No es una muletilla, es que juntos podemos vivir el reino, juntos podemos vivir realmente como Jesús, pero juntos, no individuales. Y al final dice que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras. Otra vez, a sobresalir en las bellas obras, en las obras de amor, en las obras de alegría, en las obras de paz, en las obras de comprensión. Cuán fácil a veces en una comunidad uno ve a una persona con una cierta característica y de inmediato, como le seguimos el juego al ego, con esa percepción que tenemos, hacemos una interpretación. Y con esa interpretación hacemos toda una novela en la mente y la separamos, la juzgamos, la condenamos, la señalamos. El día que la persona cuenta que es que ha sufrido mucho desde su infancia, que ha tenido esto y lo otro, entonces tú quedas, ¿qué hice? ¿Por qué dije eso? Y es que en el fondo, ante la persona humana hay que tener un respeto reverente. Decía don Elder Cámara, hay solamente 2 absolutos, Dios y el hombre. El único con quien podemos comparar al ser humano es con Dios, con más nadie. Es su imagen y semejanza. En el ser humano está Dios, realmente, no virtualmente, no aparentemente, realmente. ¿Ve? Jesús lo que más marcó fue eso. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Cada vez que lo hiciste o no, por el más insignificante, conmigo lo hiciste. Y nosotros nos justificamos, no es que él hizo o que ella hizo, y eso me justifica para hablar de ella, para hablar de él, para juzgarle, para condenarle. No he entendido nada, no me he encontrado con el amor. Porque el día que me encuentre con el amor me daré cuenta lo de la parábola. Yo debía muchos millones y este me debe un par de reales. Aquel me perdonó todo y yo lo estoy estrangulando para que me pague. No he entendido la misericordia de Dios. Es más, dice, para que esas obras bellas estén, dice, bellas obras, atendiendo
a las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. ¿Cómo se dan las obras bellas también? Atendiendo a las necesidades de la comunidad, del que necesita. Porque si en la comunidad hay alguien que necesita y no se atiende, son unos inútiles. Es lo que está diciendo. O sea, inútil, ¿qué significa? Que no es útil. Las comunidades cristianas deben ser útiles. Deben ser útiles a la misma comunidad. Y sobre todo a los más necesitados. Si no atendemos a los necesitados, somos comunidades inútiles. Es decir, estamos gastando pólvora en gallinazo. No estamos haciendo nada de verdad. Y el Papa lo decía, cuando él lo hicieron Papa y lo eligen Papa, y él le da la primera conversación, la hace con los cardenales, él dice, nosotros podemos ser enemigos de la cruz de Cristo. Y podemos ser cardenales y obispos. Yo sumaría presbíteros, diáconos y laicos. Podemos ser enemigos de la cruz de Cristo y por eso no ser cristianos, claro. Podemos no ser cristianos. Puede que un papel diga que estoy bautizado u ordenado, pero yo no sigo el proyecto de Jesús. Ni su proyecto, ni su vida, ni nada. Y soy enemigo de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Abrir los brazos y dar mi vida como Él, con los brazos extendidos por los demás, por amor. Es decir, si yo no soy capaz de amar y dar la vida por amor, yo soy enemigo de la cruz de Cristo. Y esto implica, dice, atender las necesidades urgentes. Te saludan todos los que están conmigo. Este es un saludo afectuoso. Saluda a los que nos aman en la fe. Así que hay un amor que es psicológico, humano. El que tú amas a tus hijos o al esposo, a la esposa. Es un amor que viene de distintas formas. El amor filial, el amor de pronto de pareja. Pero dice, él aquí habla de aquellos que nos aman desde la fe. Hablando del ágape. De un amor que surge del encuentro con Dios. Donde nos amamos más allá de cuestiones meramente sensibles. Alguien hizo algo, voluntario o involuntariamente, no lo voy a odiar, porque estoy en Jesús. Y mi actitud debe ser la de Jesús. Padre, perdona lo que no supo lo que hizo. ¿Cómo que no supo? Claro, en ese momento tal vez he dominado por el miedo, dominada por el miedo, por la inseguridad o por el desconocimiento, hizo eso. Y me ofendió. O estaba dominado por la ira, y la ira significa que está llena de miedo. Entonces, cuando uno se encuentra con Jesús, emprende un camino de comprensión maravillosa. Y cuando ya tú comprendes, no hay nada que perdonar a nadie, porque tú comprendes. Eso es lo que hacía Jesús. Padre, perdona a los que no saben lo que hace. Comprendía. Jesús comprendía perfectamente por qué lo estaban haciendo. No saben lo que hacen. ¿Ven? Bien, entonces allí cerramos esta carta a Tito, esta epístola a Tito, y vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, ideas, etcétera. Padre, bueno, ahora yo tengo un nudo ahí dentro de mí, como un enredo. Cuando yo escucho la palabra comunidad, bueno, yo pienso en la comunidad de Montefresco. Pero usted dice, bueno, si un miembro de la comunidad pasa hambre, no es una comunidad de Cristo. ¿Cómo hacer? Bueno, normalmente las personas que tienen dificultades, que tienen necesidades y todo eso, normalmente no se incorporan a una comunidad. Y usted ya con lo que dijo al final, usted me lo aclaró, que no son toda la comunidad, sino 10 familias, 5 o lo que fueran, pero normalmente esas personas no comunican esas necesidades que tienen. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para incorporarlos, para hacer esas comunidades? O sea, ¿cómo actuar? Bien, primero que recordemos que hay niveles de comunidad. Hay una gran comunidad que es la comunidad universal.
Hay una comunidad más pequeña que es la comunidad cristiana católica. Hay una comunidad más pequeña que es la diócesis. Hay una comunidad más pequeña que son las parroquias. Pero dentro de las parroquias hay que hacer comunidades de vida. O sea, las comunidades son masivas, las grandes. Pero las comunidades de Jesús son comunidades de vida. Tienen que ser pequeñas. Entonces se forman y en ir conformándose van adquiriendo primero confianza. Confianza. Por ejemplo, ustedes que están más cerca en su comunidad tienen confianza. Hoy estoy malita, no puedo ir. Perfecto. Mira que necesito esto. Perfecto. Entonces, en la medida que se vayan haciendo las comunidades pequeñas en los sectores y los ángeles, los encargados de las 10 familias, no son 10 familias católicas, son 10 familias que están ahí. Y que una no quiere participar, no importa, la cuento como 10, aunque ella no quiera. Está en el programa, aunque ella no participe. Y no me cansaré de invitarla y tarde o temprano participará porque verá cómo se reúnen. Cuando uno ve que hay amor en un grupo que están pasándola bien, lo que dice en sabiduría, el texto de sabiduría dice: hijo, en cuanto puedas, regálate un buen día. O sea, ese buen día, cuando las personas ven que están pasando un buen día en comunidad, yo quiero vivir eso. Y esa es la atracción fascinante. Cuando vivimos el amor del Señor, se vuelve una comunidad atrayente porque atrae hacia Cristo. Entonces, el problema no es cómo vamos a hacerlo, no. Eso se encarga el Espíritu Santo. Que nosotros nos ponemos en sus manos es lo que tenemos que hacer. O sea, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer el trabajo que tengo que hacer. El Señor hace lo demás. ¿Sí? Porque si yo me pongo a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? Me voy a llenar de miedo. Entonces mejor no lo hago para no arriesgarme. No. Asumo que el Señor me está llamando y le digo como María: aquí estoy, Señor. Aquí está tu hijo, tu hija, hágase en mí. Yo no sé cómo va a ser, pero tú hazlo. Porque tú eres el que me estás invitando. Tú eres el que me estás llamando. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi vida. ¿Ve? Entonces es cuestión de confianza. Lo mismo que pasó aquí, pues, que fíjense que cuando dice al final que Apolo y Zenón, ellos no han pedido plata, dinero, cosas. Es Pablo el que pide para ellos a la comunidad. Entonces puede que una persona no se atreve a pedir, pero el mensajero, el ángel, sí sabe que necesita. Entonces él se acerca y pide para ellos, si no se atreven. Es decir, es un estar vigilando la vida del otro, no vigilando la vida ajena, sino vigilando la vida del otro en cuanto a hermano y hermana, para que esté bien, para que esté en paz, esté en dicha, en reino. ¿Me explico? Bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Buenas noches. Profesor, el gozo de Pablo. En el versículo 3 dice: en otros tiempos también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo este género de pasiones y placeres. Entonces, ¿dónde quiero profundizar en el gozo de Pablo? En el gozo de Pablo. Bueno, es que recuerda que cuando habla del gozo de Pablo, viene del encuentro con el Señor. Encuentro con Jesús. Ajá. El encuentro con Jesús es el que le dio gozo, porque él se dio cuenta que todas las barbaridades que había hecho estaban perdonadas. Incluso el haber colaborado en la muerte de Esteban estaba perdonado por Jesús. Y por lo tanto, perdonado por él, lo que dice muy bonito el Papa Francisco también, Evangelii Gaudium, por allá por el 80 y algo, 81, por allá dice: tenemos que reconocernos un ejército de perdonados. Tenemos que reconocernos un ejército de perdonados, porque Cristo nos ha perdonado. Entonces, aquí entramos en una cuestión, que es que tenemos un problema de lógica, porque nosotros decimos: sí, Cristo nos perdonó, pero en el fondo tengo que pagar mi deuda. Hay que pagar tu deuda. Tienes que pagar tu deuda. Entonces,
si alguien perdonó algo, lo pagó, ya lo pagó, o no lo pagó. Si se perdonó y se pagó, ya está pagado. Si se perdonó pero todavía hay que pagar, no se pagó. Simplemente. Entonces, la alegría de los cristianos, incluyendo Pablo, era saber que todo mi pasado de lo que dice ahí, odio, desobediencia, descarriado, insensato, de suerte de pasiones, de placeres, de malicia, de odio, todo eso Jesús le reveló que Él se lo perdonó, que Él lo expió ya. Entonces esa alegría te deja sin carga alguna, te deja blando, suave, listo para Dios. Si yo no comprendo que Dios me ha perdonado, siempre estaré con la carga y la culpa, y yo hice lo malo, y yo me equivoqué, y estoy ahora, y estoy con un dolor de 20 años atrás. Ya Dios te perdonó, madre, padre, esposo, esposa, ya Dios te perdonó en Cristo todos los errores que cometiste. Vive ahora la alegría de ese perdón y perdona tú por esa misma alegría. ¿Ve? Ve a estar señalando al otro, y tú pecaste, y tú eres una pecadora, porque no. Mire cómo iba Jesús por el mundo de Israel. Cuando Jesús iba por el mundo de Israel, ¿a quién iba persiguiendo? A alguien. Iba buscando a alguien, y tú eres un pecador, y tú eres un blasfemo. No. Y tú eres una adúltera, y te voy a denunciar tu pecado. ¿Jesús hacía eso? No. Todo lo contrario. Cuando intentaron denunciar a alguien el pecado, 2 veces, por ejemplo, para ponerlo aquí de ejemplo, la mujer adúltera, cuando los que se creían más puros, porque ellos vivían la ley y ellos no eran adúlteros y todo, vamos a que hay que matarla, porque la ley lo decía así. ¿Qué hacemos, Jesús? Y después de tanto insistirle, el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Y empezaron a irse los más viejos primero. Claro. Y cuando no quedó nadie, dice, yo tampoco te condeno. Qué hermoso. No vuelvas a hacerlo para que no sufras. No es para que no te vaya a castigar, no. No vuelvas a hacerlo más. Porque si vives en el error, estás sufriendo. Y el caso de Zaqueo, por otro lado, cuando todo mundo decía que Jesús, y estaban escandalizados, que Jesús se había quedado en la casa de un pecador. Todos, Y Jesús dice, este también es un hijo de Abraham. Jesús no le dijo, tú eres un traidor a la patria y un traidor a Yahvé y tienes que devolver lo robado. No hizo nada de eso. No persiguió, no acusó, nada. Dio amor. Ante el amor, el corazón herido, el corazón en desamor, se ablanda. Experimenta el amor y entonces repartiré mi riqueza, la mitad de mis bienes con los pobres, y devolveré 4 veces más a los que he robado. ¿Ven? Entonces nosotros hasta en eso, en nuestras comunidades, hemos equivocado el camino, porque no estamos como Jesús. Otra cosa, Jesús no se sentó, bueno, aquí en Jerusalén o en Cafarnaúm va a ser mi centro de comando, mi cuartel general. Aquí se reunirán conmigo los que vienen, así, vengan de allá y se reúnen conmigo. No, Jesús iba caminando por las casas, buscando a la gente, animándolas, curándolas, para que descubrieran el amor de Dios. Para que descubrieran el amor de Dios. No estaba haciendo un gueto, para nada. Nosotros somos los que hacemos eso. Creemos que comunidad es encerrarnos aquí y qué importan los demás. No, es ir avanzando para hacer otras comunidades. Y la experiencia de esta comunidad, comunicársela a otros. ¿Ve? Entonces ese es el sentido de la comunidad. La comunidad no tiene otra misión que la de Jesús. Es la misma. La misión de Jesús, que es la cabeza, es la misma misión del cuerpo. ¿Dónde está la esquizofrenia hoy religiosa? En que creemos que la cabeza tiene una misión y el cuerpo tiene otra. Imagínense eso, su cabeza va para allá y el cuerpo va para acá. Locura total. Entonces a veces podemos estar en esa esquizofrenia porque no hemos entendido que la misión de la iglesia es la misión de Cristo. La misma.
Es por eso que Jesús un día dijo, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. ¿Ven? Así los envío yo a ustedes. ¿A qué? Vayan al mundo entero, bautícenlo en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo, y hagan que todos sean mis discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé a ustedes, no otra cosa, no lo que nos hemos inventado a través de los siglos, lo que yo les enseñé. ¿Y qué fue lo que le enseñó? Su vida, cómo vivía Jesús, qué hacía, su proyecto. Nosotros hemos olvidado todo el proyecto de Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos? Calmamos nuestra conciencia con rezos y cositas. Ya, yo estoy bien con el Señor, ya cumplí. Además, a veces decimos, yo no tengo que ver con hombres, yo voy por Dios. Terrible, es una herejía. Si ese Dios está en ese hombre, en los hombres. Lo dice San Juan, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Es un embustero si dice que ama a Dios. ¿Ven? Ustedes ven cuán podemos estar equivocados en nuestras comunidades parroquiales. Y es una llamada esta carta a la conversión. Es decir, volver a Jesús y recomenzar desde Él. Bien. ¿Alguien más? ¿Más nadie? Si no, terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu palabra. Porque también todos nosotros en algún momento hemos sido tan esquizoides, tan rotos. Hemos sido enemigos de alguien. También hemos criticado, juzgado, hemos condenado. También hemos llevado una vida lisonjera muchas veces en la vida. Pero qué hermoso saber que tú nos has perdonado, que nos has expiado, nos has justificado en Cristo. Que podamos comprenderlo, Señor, que podamos entenderlo para vivir tu alegría de sabernos un ejército de perdonados y vivir así esta alegría profunda y llevarla a los hermanos y hermanas que desconocen esta gran noticia, y que como María seamos capaces de decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les recordamos pues seguir con nosotros el próximo martes a la misma hora. Tengan buena noche. Bendiciones.